Estamos terminando nuestra campaña. Qué bonita campaña, qué desafiante, ¿no? Perdona, libera tu corazón del pasado. Campaña hermosa, preciosa. Hoy es la última predicación. Ya a partir del domingo que viene, luego hablaremos de eso, entraremos ya en la temática de Navidad. Tenemos todavía por delante, no se desenchufen aún de esta campaña tan hermosa. Aún tenemos por delante hasta el viernes 5 devocionales preciosos que tienen que quedar. Tendremos también una reunión más, la última, en nuestros grupos de vida, en nuestros grupos pequeños, como los llamamos nosotros. Y luego el viernes nuestro culto habitual, que es de 7 a 9, va a ser en el mismo horario, pero queremos hacer un culto como de clausura de la campaña. Ojalá vengas a orar, porque todo lo que el Señor ha ido removiendo en tu corazón, removiendo en nuestras vidas, ojalá el Señor nos haya movido a muchos de nosotros a dar pasos de fe, en obediencia tal vez buscar el perdón o a pedir perdón, a buscar la reconciliación. Todo eso es fuerte espiritualmente, implica muchas cosas. Bueno, qué bonito colofón, que el viernes vengamos a orar juntos, unos por otros, a sobrellevar las cargas y a cobrar ánimo para llevar a la práctica todo lo que el Señor, como digo, nos haya traído. Y hoy cerramos esta campaña con un tema que hemos llamado reconciliación integral. Porque miren, al final, toda esta campaña que nos lleva a perdonar, a hacer la paz unos con otros, a sanar tu pasado, también nos debe de llevar a buscar la reconciliación, a recuperar relaciones, a pedirnos perdón, a recuperar todo aquello que tal vez, como decíamos, el ladrón vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir. Hay muchas cosas a veces que se han perdido o que hemos perdido por la falta de perdón. Algunas es cierto que no se pueden recuperar ni se pueden restaurar, pero hay otras que sí. Y somos llamados, somos cristianos, somos hijos del amor de Dios. Entonces somos llamados a dar esos pasos para intentar recuperarlo. Ese es el esfuerzo final, ese es. Vimos la semana pasada también, lo recordó el pastor John Vargas, y lo hemos ido viendo a lo largo de la campaña, no siempre perdonar es un mandato y hay que hacerlo, es una decisión, es intencional y hay que dar los pasos. No siempre vamos a poder reconciliar, esto lo hemos venido viendo. Habrá veces que, lastimosamente, la reconciliación es con alguien que ya partió, ya no está en esta tierra, ya murió. No podemos reconciliar o restaurar esa relación. Habrá otras veces que la otra parte no quiere reconciliarse, no quiere. Y por más que nosotros lo intentemos y demos pasos, somos rechazados. Y habrá otras también, esto es importante, lo dijimos, que el daño todavía puede perdurar. Tal vez situaciones extremas de maltrato, situaciones en las cuales la reconciliación tampoco va a ser posible. Pero lo que sí es importante es que nosotros demos los pasos necesarios. Si somos rechazados, si no podemos, al menos haremos nuestra parte y Dios traerá sanidad y bendición a mi propia vida, porque nos reconciliaremos nosotros con el Señor a través del perdón también con esas personas. Y ese es el tema que hoy nos ocupa. Vamos a leer la palabra del Señor para entrar en más detalle. Te invito a el libro de Colosenses, capítulo 1, los versículos que van del 15 al 23. Colosenses 1, del 15 al 23. Dice así la palabra de nuestro Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y mira, especial atención a estos dos versículos 20-21. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira de nuevo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar, inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, agradecidos estamos, sí Señor, de poder reunirnos hoy aquí. Gracias Señor por cada persona que tú has traído hoy, Señor. Gracias por haber dirigido nuestros pasos hasta aquí, tu iglesia, Señor. Padre, gracias porque tú eres nuestro buen pastor y seguro, Señor, tú nos traes una vez más a este culto para adorarte y alabarte, sí, pero también, Padre, para que recibamos algo tuyo, algo de ti. Ese es nuestro anhelo. Nosotros venimos, Señor, hambrientos y sedientos, Padre amado, Señor, sabedores de que necesitamos palabra tuya, palabra de vida, Señor, palabra de restauración, como hoy estamos predicando, Señor, palabra de reconciliación. Sea, pues, Padre Todopoderoso, llévate ahora de todos nosotros, Señor, cualquier distracción, cualquier perturbación, y permítenos, Señor, poner los ojos en ti y de alguna manera, Señor, también escuchar tu voz, no ninguna otra. Escuchar tu voz, Padre, que tu Espíritu Santo nos inquiete, nos exhorte, nos redarguya, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. A eso hemos venido, Padre, a recibirte una vez más en el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, reconciliación integral. Acabamos de leer unos versículos preciosos del apóstol Pablo, donde se nos recuerda el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito que estamos también próximos a las fechas en cuales celebramos la Navidad, porque al final eso es la Navidad, el gran regalo, el regalo de nuestro Señor Jesús, que vino a morir en esa cruz por ti y por mí. Se entregó por todos aquellos que quieran recibir ese regalo precioso que es el regalo de la gracia y de la fe del Señor. ¿Y para qué lo hizo? Pues lo hizo para reconciliarnos con Dios. Nosotros, todos nosotros, así dice la palabra, estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque ninguno podíamos nunca alcanzar a través de las obras la santidad que Dios requiere de nosotros. Y este era un grave problema, muy serio. Pero Cristo hizo lo que todos nosotros, lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Él vino y se encarnó y creció y se entregó en esa cruz y pagó por tus pecados y pagó por los míos. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Sus últimas palabras fueron: consumado es, hecho está, Señor, pagado está. Él ha pagado con un precio altísimo, carísimo, porque no es la muerte de un hombre, no es la entrega en sacrificio de cualquier hombre, es el unigénito Hijo de Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Él se entregó y lo hizo para reconciliarnos, ya digo, y amistarnos con Dios. Esto tiene que marcar claramente nuestras vidas. Hoy, si estamos aquí en esta iglesia congregados de tantos países diferentes y de tantos lugares, pues no es por nuestras obras, es porque Cristo nos reconcilió. Es porque, aunque seguimos siendo pecadores, el Señor está ahí sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado. Él sigue intercediendo por nosotros. Esa reconciliación es permanente y es constante para todos aquellos, claro, que quieran recibirla o que la quieran tomar. Cristo nos dejó dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Era necesario que Él nos reconciliara para que ese camino nuestro hacia la casa del Padre quedará abierto. Y claro, si nosotros hemos sido reconciliados de nuestra grandísima deuda por gracia, por amor, por misericordia de nuestro Señor, pues deberíamos de mantener esa misma disposición para con otros. Eso es lo que nos enseñaron el propio Maestro en la oración modelo. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay además un mandamiento explícito de parte del mismo Señor a que aprendamos y nos esforcemos en vivir de esa manera como agentes de reconciliación, agentes de paz para con otros.
Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nos va mucho en esto. Nos va mucho. Podríamos decir que es un anacronismo, un cristiano que no tiene en su corazón la intención, la voluntad de perdonar, la intención, la voluntad de reconciliar, de alguna manera, cuando menos, está siendo ingrato con el Señor, porque Él lo ha hecho ya por nosotros. Y de alguna manera, diría, hasta rebelde, porque es un mandamiento, como acabamos de leer. Esto es importante. Tenemos, pues, que estar enfocados a eso. Tenemos que dejar de lado a veces nuestro orgullo, tal vez, nuestro dolor, para poder dar esos pasos tan necesarios. Vuelvo a decirlo. No es solamente porque estemos concluyendo esta campaña. Es un buen momento. Tenemos la Navidad en puertas y esa es la verdadera Navidad. No son los regalos, no son los árboles, no son las comidas copiosas, aunque todo eso es contexto de nuestra Navidad. Lo importante es el amor de Dios, el perdón del Señor. Eso es lo que celebramos. Por eso es que también por Navidad muchas veces tenemos el recuerdo de nuestros seres queridos, tal vez alejados, tal vez después de mucho tiempo, tal vez hay un dolor, algo clavado ahí en el corazón. Y en Navidad ese pilotito de alguna manera se enciende de una manera más fuerte, porque es el tiempo en que se nos recuerda el amor de Dios, la reconciliación de nuestro Señor. Tenemos que dar esos pasos. Hay que aceptar que hemos sido reconciliados. Y te digo esto porque no vamos a poder tener esa reconciliación integral también si nosotros no le perdonamos al Señor. En esta campaña, tal vez te hayas podido dar cuenta que hay cierto resentimiento. Es duro decirlo, pero puede ser cierto. Hay cierto dolor en tu corazón hacia el Señor. Tal vez la primera reconciliación que tienes que tomar no solo es aceptar la de Cristo que ya te fue dada y ya te fue entregada, sino reconciliarte tú con el Señor, perdonar al Señor, porque vivimos circunstancias, problemas y cosas que verdaderamente desafían nuestra fe, que nos hacen daño, que a veces miramos un poco de reojo hacia el cielo y estamos dolidos porque no entendemos. Y poco vamos a poder hacer si primero no hacemos la paz con el Señor. La palabra es clara y es evidente: separados de mí, nada podéis hacer. Primero tengo que buscar, Señor, tú ya pagaste por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero también volver a ti. Primero tenemos que, como digo, llevar nuestro dolor a la cruz. Miren, no tiene sentido que aquel que se despojó de sí mismo, que dejó su reino, que vino aquí, que se humilló por nosotros, tomó la forma de siervo y no cualquier siervo, un niño humilde, un carpintero, aquel que ha entregado tanto, aquel que ha dado tanto por ti y por mí, aquel que ha demostrado mucho más allá de las palabras, con los hechos, lo mucho que nos ama y nos quiere, ahora esté haciéndonos daño con cualquier cosa que estés viviendo o que estés pasando, y lo esté haciendo a propósito. No tiene sentido, es un anacronismo. Por lo tanto, en esta campaña, y te animo en estas Navidades, primero, si sientes que tienes algo todavía ahí de resquemor hacia el Señor, de dolor hacia el Señor, cae de rodillas. Cae de rodillas, busca un hermano aquí en la iglesia también, busca uno de los líderes, de los pastores, y lleva tu dolor para volver a reconciliarte con nuestro Señor. Por ahí tienen que empezar las cosas. Por ahí empieza todo. De lo contrario, no vas a poder dar, lo decimos muchas veces, no vas a poder dar a otros lo que tú no tienes todavía, lo que tú no tienes. Demos esos pasos. Primero, reconciliados con Cristo, aceptando su amor, aceptando su sacrificio, aceptando su perdón, llevando nuestro dolor, llevando a veces nuestra incomprensión de las cosas que nos pasan, llevándolas a la fe,
a la fe que le tenemos, porque Él nos ama y de manera como no podemos entender. Confiemos en ese amor, aunque no entendamos todo lo que nos pase, aunque en ese camino que es angosto y es estrecho, es el camino que lleva a la vida, es un camino en el que a veces se sufre, tengamos dolor y tengamos penurias, confiemos en que nuestro buen pastor no ha dejado de amarnos ni por un momento y sigue estando en control de todas las cosas, de todas las cosas. Estuvimos viendo en esta campaña la necesidad, como digo, de ir a reconciliarnos también con los demás. No paguéis a nadie mal por mal, decía el mismo apóstol, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Estas palabras que ya hemos visto también. Y es una vez más un recordatorio. Un recordatorio que nos viene a decir, haced todo lo posible en cuanto dependa de ti. No nos está hablando de si nos aceptan o no nos aceptan, nos habla a nosotros. Haced todo lo posible en cuanto dependa de vosotros para buscar la paz, para buscar la reconciliación con todos. Pon ese todos en mayúscula, con todos los hombres. Trabajad por ello, esforzaos en ello, porque es muy importante, muy importante. Debemos entonces, ojalá que así sea, a la luz de esta campaña, a la luz de todo lo que el Señor ha venido trabajando, aceptar y tomar esa responsabilidad. Pacificadores, allá donde Dios sea que nos ponga. Debemos dar esos pasos al frente para ser nosotros, qué bonita palabra, agentes de reconciliación. En un mundo que cada vez se pelea más, que cada vez está en más disturbios, en más guerras, en más egoísmos, nosotros, agentes de paz, agentes de reconciliación. Había una canción cristiana que decía, sembradores de amor. Qué hermoso, qué hermoso. Tomemos ese testigo, ese llamado que el Señor nos está dando y demos esos pasos. Como dije, primeramente empezando por nuestro corazón. Pero inmediatamente después, creo que la necesidad la tenemos primeramente en aquellos que nos rodean, aquellos que más amamos. Es necesaria la reconciliación familiar, primero en nuestras casas, primero en nuestros hogares. Ahí es donde tenemos que comenzar y empezar a sembrar palabra de amor, palabra de perdón, palabra de reconciliación. Tal vez con nuestros cónyuges, tal vez en matrimonios desgastados, erosionados, en parejas ya muy dañadas. Esta campaña viene para que respondamos, viene para que entremos en arrepentimiento, viene para que dejemos de mirar al otro y estemos pendientes de que el otro sea el que dé los pasos, viene para que tomemos nosotros la iniciativa. Primeramente los esposos, primeramente los padres, el matrimonio, porque ellos son el corazón del hogar, ellos son el corazón del hogar. Pero también va para los hijos. Cuántos dolores a veces, cuántas heridas de padres a hijos y de hijos a padres. Cuánto resentimiento, cuánto dolor. Y esto es lo que más duele, porque las ofensas nos duelen todas, pero cuando vienen de personas que amamos tanto, ¡wow! Esas tienen un dolor todavía más agudo, mayor. Tenemos que buscar la reconciliación en nuestros hogares, en nuestras casas. Tiene que ser un proceso, el pastor John Vargas lo predicó también. Ojalá el perdón fuera más sencillo, ¿no es verdad, hermanos? Es un proceso, pero es un proceso que empieza en mí y termina en mí. Es personal. Hay que tomar la decisión, hay que pedirle a Dios las fuerzas, hay que dar los pasos, hay que acercarnos aunque a veces seamos rechazados, hay que perseverar, hay que estar ahí. Demandará mucho esfuerzo, mucha valentía. Hemos estado viendo en la campaña formas de ayuda práctica para poder hacerlo. No te desanimes, porque si es difícil para ti, es difícil para mí. Y fue difícil también para algunos hermanos que tenemos de ejemplo hoy en la palabra. ¿Recuerdas la historia de José, por ejemplo? José, ¿recuerdas? Aquel que le tomaron envidia a sus hermanos. Aquel que hicieron algo tan horrible sus hermanos. Tirarlo al pozo ahí y dejarlo y darlo por muerto delante de su padre.
le malograron la vida. José pasó muchísimos años a raíz de aquello que le hicieron, viviendo una vida muy distinta de lo que él pensaba. De esclavo, en cárceles, a veces veía y sentía la mano de Dios que le protegió y le cuidó, pero qué dolor. Desarraigado de su familia, echado de su herencia, enviado lejos. No debió de ser nada fácil, y si tú lees la palabra, verás ahí la lucha de un hombre terrible, terrible. Entre sus deseos de venganza, porque José fue prosperado, ¿no es verdad? Llegó el momento en el cual sus hermanos estaban en sus manos. Él tenía en su mano la decisión de hundirlos o la decisión de levantarlos y salvarlos. No debe de ser nada fácil para José lidiar con esto. Pero él entendió el valor tan importante de la reconciliación, el valor tan importante del perdón, y decidió perdonar a sus hermanos. Decidió todo lo que hemos visto en la campaña, devolver bien por mal, devolver bien por mal. Tenemos también otros dos hermanos, Jacob y Esaú, que también Jacob tenía mucho miedo cuando él cambió, cuando ya tuvo su encuentro con Dios, cuando decidió volver. Tenía pánico a su encuentro con Esaú, no en vano, lo había engañado. No debió de ser fácil tampoco para Jacob, ni para Esaú, que era el ofendido también. Sin embargo, ambos se abrazaron también y encontraron el valor de esa restauración, el valor precioso que tiene esa reconciliación. No será fácil para nosotros, pero tenemos que dar esos pasos. Nuestra primera iglesia, nuestro primer grupo pequeño, nuestra primera congregación está en tu casa, es tu familia, está ahí, es ahí donde tenemos que intentar ser los mejores sembradores de paz, los mejores sembradores de la reconciliación, los agentes del amor de Dios. Por ahí tenemos que empezar. Así que déjame decirte que si tú sientes que hay algo pendiente ahí en tu hogar, con los más cercanos a ti, esto es muy importante. No lo dejes pasar. Este es un buen tiempo y Dios está contigo para que des esos pasos, para que avances. Quiero contarte un testimonio de mi propia familia. Es una historia que yo viví. Cuando mi mamá era muy joven, se crió desde muy pequeña con un primo al cual quería mucho. No voy a dar el nombre del primo, por respeto a su familia también. Se criaron juntos, crecieron juntos, se querían tanto que ambas familias, la de mi mamá y también la del primo, siempre decían, estos dos van a terminar casados, está claro. Y ahí fueron creciendo en la adolescencia y la verdad que sí que lo parecía, no se separaban nunca. Pero cosas de la vida. Apareció un galán muy guapo, que era mi papá, un madrileño de postín, y se metió por ahí por medio y mi mamá se enamoró. Y entonces, pues, finalmente se casó con mi padre. No sé si fue eso o qué sucedió, pero los primos comenzaron a distanciarse. Comenzaron lentamente, aquella amistad tan bella, tan bonita de tantos años comenzó a deteriorarse. Fueron creciendo, llegaron los hijos, él también se casó, por otro lado, llegaron las familias extendidas de mi mamá, de él. Yo y mi hermano somos dos. Cuando se hablaba de esta familia en la casa de mi mamá era tajante, no, ellos se portaron mal, ellos nos han hecho daño. Y entonces, porque así hacemos a veces. Mi hermano y yo cogimos la ofensa generacional, aunque no la entendíamos ni la habíamos vivido, no era nuestra, pero por fidelidad a mis padres la cogimos y la hicimos nuestra. Entonces, con esa parte de la familia, mi hermano y yo tampoco, ni nuestras familias, no había relaciones, no había nada. Había que perdurar en ese dolor y en esa ofensa. Fueron pasando los años y mi mamá, ya mi padre falleció, muchas cosas pasaron, yo me entregué al Señor y mi vida empezó a cambiar, mi concepto del perdón y de muchas cosas también. No que hoy haya llegado a la meta, como decía el apóstol, sino que prosigo. El Señor sigue cambiando muchas cosas en mí. Y comencé, de alguna manera, también a intentar llevar a mi mamá, a toda mi familia, a los pies del Señor.
A medida que ella se hizo mayor, murió mi padre, se volvió mucho más vulnerable. Y en una etapa de su vida que parecía ya el ocaso de su vida, realmente lo fue. Ella se volvió muy vulnerable, pasó esos días en casa de mi esposa y en mi casa también con nosotros. Y comenzó misteriosamente a acordarse de su primo y a hablar de él. Ay, la verdad que tal vez fui demasiado tozuda, la verdad que... Porque habían pasado casi 40 años sin hablarse. Y yo vi una oportunidad, como tú la debes ver en esta campaña. Así que no lo pensé mucho y rápidamente le dije, oye mamá, ¿quieres que le llamemos? ¿Quieres que vayamos? Mi mamá se asustó. Y mi hermano, que es 6 años mayor que yo, acostumbrado a cuidar de la familia, porque mi padre murió muy joven, él cuidó de nosotros, mi hermano se enfadó mucho conmigo. No, ¿cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre? La van a hacer daño a mamá, la van a rechazar y mamá ya mira cómo está, es muy vulnerable, es muy mayor. Pero yo era cristiano y sentía de alguna manera el obrar del Señor en todo eso. Así que yo trataba de explicarle a mi hermano, también intentaba ayudar ahí también. No, mira, no te preocupes, yo voy con ella, Para hacerlo un poco más corto, conseguí, con el enfado de mi hermano, convencerle. Llamamos por teléfono, hablamos, llamé yo, hablé con alguien de su familia, creo que era una hija. Se quedaron muy sorprendidos y quedamos en que le iban a preguntar. Lo que le ofrecí es, mira, mi mamá es muy mayor y quiere ir a ver a tu padre. Quiere saludarse con él si os parece bien. Ellos vivían en Ciudad Real, mi mamá era de esa provincia. Hermanos, yo tenía mucho miedo en realidad, porque podía salir muy mal. Yo tenía todo el miedo del mundo a que mi hermano tuviera razón, a que yo llevara a mi mamá y allí nos insultara, no fuéramos mal recibidos. Todo eso pasaba por mi cabeza. Pero de alguna manera sentía el empuje del Señor como diciéndome, este es el momento, esta es la oportunidad. Tienes que intentarlo, tienes que hacerlo. Así que yo le daba ánimos a mi hermano, pero en realidad yo le pedí a Tania que me diera ánimos a mí para poder coger ese viaje y hacerlo. Hicimos el viaje a Ciudad Real, no es mucho, 1 hora y media más o menos en coche. Yo oraba en lo bajo, mi mamá por el camino a veces sentía miedo. Hijo, ¿estaremos haciendo bien? ¿Y si mejor nos damos la vuelta? Me decía a veces. Yo, no, mamá, hay que ir, te han dicho que sí, que te van a recibir. Yo estoy contigo, no tengas miedo, yo voy a subir contigo. Llegamos a la dirección que nos habían dado, tocamos el portero, una voz que no animaba mucho salió fuerte, así seca. ¿Quién es? Ahí dijimos, no, mira, somos Amelia, soy su hijo, que hemos venido a ver a tu papá. Ah, ya, suban. Subimos esas escaleras, un segundo piso. Y yo iba delante de mi mamá, como para protegerla, y antes de que yo llegara al rellano, un hombre muy mayor, muy deteriorado también, se abrió paso, Amelia, Amelia, gritando, y me tuve que quitar. Y aquello fue muy hermoso. Se abrazó a mi madre como no tienen idea. Lloraron los dos, tuvimos los hijos que esperar allí un buen rato a que terminaran de llorar en el rellano para poderlos meter dentro de la casa. Ese es el valor de la reconciliación, hermano. 40 años. Porque eso decía él llorando. 40 años, Amelia, 40 años tirados. 40 años perdidos. Lloraron, se abrazaron. Pasamos todo el día allí. En cuanto pude, llamé corriendo a mi hermano, tranquilo, todo ha ido de maravilla. ¿Saben? A los 2 meses y medio más o menos mi madre murió. De manera imprevista en nuestra casa. Yo sentí una paz del Señor que no les puedo decir. Porque entendí y comprendí que era el momento de que mi madre se pusiera a cuentas con el Señor. Te digo esto porque a veces esperamos y somos duros, tercos y cabezones. Y pensamos, ya tendré tiempo, ya cambiará el otro, ya llegará el momento, ya Dios me pondrá el sentimiento. No, hermano, querido amigo que hoy nos escuches. Dios ya te ha dicho lo que tienes que hacer. También me lo ha dicho a mí, nos lo ha dicho a todos. Ahora ya es tiempo de que nosotros queramos obedecer o dar los pasos, pero no creas que tienes todo el tiempo del mundo. Porque esta vida es como la hierba. Hoy estamos y mañana desaparecemos. Todo comienza por la casa.
por los nuestros, por nuestra propia sangre, por nuestra familia. Hay mucha palabra de exhortación. Miren Colosenses. Ustedes, los esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Como cristianos que decimos ser, somos llamados a vivir de una forma diferente, a tener esa actitud de amor, perdón y restauración continua, porque el cristiano es el imitador de Cristo. Y si la familia de la sangre es importante y hay que, por supuesto, cuidarla e invertir ahí, el Señor te ha dado y me ha dado otra familia. Está hoy aquí, mira a tu alrededor. Qué bonita está la iglesia, cuánta gente. El Señor, en su infinita misericordia y gracia, no solo me dio a Tania y me dio a mis hijos y a mis padres. Él me ha enriquecido mucho más. Me ha dado a todos ustedes. Y es mi deber también cuidar a esa familia. Cuidar a la familia de la fe. Eso es lo que quiere el Señor. Porque Él ha muerto por cada uno de nosotros. Los aquí presentes. Los aquí presentes. Somos llamados a eso y es importante. Esta es una relación duradera. Crecemos, vivimos codo con codo, estamos juntos. Y dice además la palabra que por la eternidad. O sea que si te cae mal el hermano, prepárate, traga saliva. Porque lo mismo lo vas a tener por la eternidad ahí a tu lado. Mejor ponte a cuentas ahora. Hazlo ahora. Miren qué dice la primera de Juan, porque esto es importante. Dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, uy, qué palabra de Juan, es mentiroso, tremendo. Yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué tremendo. Oye, porque si no mostramos compasión, misericordia, empatía por aquel que vemos continuamente todos los domingos o en el grupo pequeño, por aquel que conocemos a sus propios hijos, que tal vez a veces hemos ido a su casa, que conocemos a su esposa, que sabemos dónde trabaja, que le vemos sus penalidades también, le vemos cómo se esfuerza por sacar adelante a los suyos, cómo se esfuerza por crecer en la palabra de Dios. Si no amamos a ese que tanto se parece a mí, porque todas esas luchas, batallas y esfuerzos son bien parecidas a las mías, pues claro, nos dice el apóstol, pues entonces, ¿cómo vais a amar a Dios que es espíritu? ¿Cómo vais a amar a Dios al cual no veis? Y a veces, como hemos dicho al principio, no entendéis en su forma de proceder o de actuar. No. El que así se conduce también en la iglesia, no buscando la reconciliación, no buscando el perdón y hacer la paz, aclarar los problemas y las cosas, pues es un fariseo y es un religioso. Porque eso es lo que le decía Cristo también a aquellos fariseos. Eso es lo que les decía, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de inmundicia. Porque lo hemos visto en esta campaña, la falta de perdón ensucia el corazón, nos llena de amargura, nos llena ahí de cosas bien sucias que me contaminan a mí y a los demás. Sepulcros blanqueados por fuera, llenos de inmundicia por dentro. Qué palabra tan dura también, qué palabra tan dura. Esto es importante para Cristo, porque somos su cuerpo. Hoy somos su cuerpo aquí en la tierra. Y es importante para Él. ¿Cómo va a estar el pie enemistado con la mano? ¿Se lo imaginan? Ambos peleando y yo aquí tratando de hablar pero a veces las iglesias son así. Y claro, por eso se dividen las iglesias y el diablo se ríe y se parte de risa, porque se mete por el medio y nos siembra cosas y nos destroza. Y en lugar de ser esto un avance del reino de Dios, se convierte esto en que la gente de ahí fuera se asoma y dice, uy, ¿y esto es una iglesia? Yo no quiero estar aquí. Se está mejor allá afuera. No, hermanos, no debe ser así. No debe ser así. Esto es tan importante. Miren las palabras de Cristo, Mateo 5. Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué fuerte. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí, déjala allí. Eso es secundario, eso es secundario. Déjala a un lado y anda y ve, reconcíliate. Aquí está la palabra otra vez. Reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda, porque en ese momento sí será agradable al Señor. Sí será agradable al Señor. Aquí somos muchos los papás y las mamás presentes. ¿Qué padre o madre de los que estamos aquí y no sufre qué dolor es eso? Y se desespera cuando ve a sus hijos enemistados, a su propia carne, a sus hijos, peleándose, hablando mal el uno del otro, no queriendo estar juntos. Eso nos rompe el corazón, nos lo rompe. Bueno, ¿por qué Cristo no iba a sentir ese mismo dolor, habiendo dado la vida por ti y por mí, cuando nos ve así? Esto es otra vez una forma de vida, es una actitud. Claro, yo sé, aquí no hay ninguno perfecto, no hay ninguno, yo el primero. Cometemos errores, faltas, nos hacemos daño unos a otros. No estamos diciendo que esto tenga que ser perfecto, estamos diciendo que tenemos que aprender a convivir y a perdonarnos. Por eso es una actitud, otra vez, sembradores de vida. Sembradores de paz, agentes de reconciliación. Benditos son los pies, dice la palabra, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor, porque a eso vino el Señor, a hacer la paz con nosotros y nos demanda que estemos en paz con los demás. Aquí tenemos, una grande prueba también, pero con el amor de Dios todo es posible. Con el amor de Dios todo es posible. Eso va a traer paz, como hemos estado viendo primeramente también a ti y a tu corazón. A ti y a tu corazón. Cristo fue el primero, ya no solo con nosotros. Tienes mucho que ver ahí en la palabra. Recordarás, por ejemplo, a Pedro, el bueno pero tozudo de Pedro, que le negó 3 veces, como el Señor ya le anunció. Y Pedro le había fallado al maestro de tal manera que Pedro sentía que la reconciliación era imposible. Por eso intuimos leyendo ahí los evangelios, después de ese suceso, a un Pedro triste que quiere volver a sus labores, quiere volver a la pesca, quiere como diciendo, no, yo no soy apto, no he podido, le he fallado, ya no hay remedio para esto. ¿Y qué hace Cristo? Pues Cristo cuando se aparece le busca. Y tiene esa conversación tan hermosa con él. Pedro, ¿me amas? Y lo primero que hace es volver a restaurarlo, volver a reconciliarlo. Y si Cristo hace eso por ti, por mí, a mí me lo ha hecho tantas veces, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces al menos de intentarlo los unos con los otros? Hay que hacerlo. Esa es verdaderamente una iglesia que atrae. Esa es verdaderamente una iglesia, no importa que sea más grande o más pequeña, que tenga una alabanza más hermosa o menos, todo eso, siendo necesario, no es lo más importante. Lo importante es una iglesia donde uno cuando entra por la puerta siente ese amor y ese calor entre los hermanos. Y siente que tienen la valentía, en lugar de ir por detrás y hablar las cosas por detrás, ir de frente, como dice la palabra, y sincerarse los unos con los otros. Hoy por ti y mañana por mí. De gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Ese es el llamado. Y si queremos vivir en paz, reconciliación con Cristo, reconciliación yo mismo con el Señor, con mi familia, con mis hermanos. Recuerden la historia que hemos contado, la historia de mi mamá. No crean que tenemos todo el tiempo del mundo. Mateo 5, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si algo es urgente, y esto lo es porque está en el mandato y en la palabra del Señor, es necesario que lo hagamos cuanto antes.
Por último, creo que esto es importante. Y la campaña nos llama también a terminar así. Creo que es bueno también buscar esa reconciliación, sanar el corazón, limpiar el corazón, también de alguna manera con nuestros países, con nuestras autoridades. Miren, en esta iglesia para mí eso es una gran riqueza. Siempre le doy gracias a Dios por eso. Somos como 14 o 15 nacionalidades, es hermoso. Hoy los hermanos que estaban aquí en la alabanza, yo me gozaba ahí viéndolos desde el fondo y pensaba en eso y decía, mira, son 5 nacionalidades representadas aquí solamente en la alabanza. Muchos de ustedes son inmigrantes que han tenido que salir de sus países por motivos a veces bien dolorosos y bien tristes. Y parece que no, pero creo que hay también una bendición en poder uno perdonar a su tierra, a sus autoridades. ¡Cuánto dolor! No me atrevo ni a hablar mucho aquí porque admiro mucho a cada persona que hay aquí que ha dejado todo en su país y ha tenido que venir a otro país distinto. Pero cuánto dolor tal vez. En Colombia, narcotráfico, mucha violencia, mucho miedo. En el Perú se ha extendido también muchísimo la corrupción, se ha normalizado, gobiernos uno tras otro que no dan estabilidad y mucha delincuencia. Venezuela, qué pena Venezuela, qué éxodo tan enorme y tan grande de tantas personas y de tantas cosas. Y se hacen heridas, y se hacen resentimientos, y se hacen daños bien grandes. Y uno va de alguna manera cargando con eso. Creo que es importante también el uno reconciliarse con el pasado, eso dice también esta campaña. Es importante orar y pedirle a Dios que limpie tu corazón, si ese es tu caso, y que de alguna manera, este es el proceso que hemos visto en esta campaña, te vaya dando amor, sí, bien digo, amor por tu país, por tu tierra, para que no lo olvides, para que ores por sanidad también, porque la necesitan. Creo, como he dicho, que benditos son los pies de los que por donde van llevando la paz, la reconciliación y el amor. Y tal vez eso no sea posible si tú sigues tan dolido con tu tierra, con tus países. Tal vez puedas pensar que tú puedes hacer poco estando lejos, estando aquí, pero como hemos dicho, hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la oración. Tú puedes ser un agente de restauración para todos los que vienen. En esta misma iglesia, qué bonito es cuando yo veo a los venezolanos que se buscan, a los colombianos, a los ecuatorianos. A ver si vienen más españoles también. Es hermoso cuando ellos se buscan y se dan palabra de aliento y se dan palabra de ánimo. Hermanos, tenemos que sanar el corazón, constituirnos en un agente del cambio. Pero pastor, ¿qué vamos a cambiar desde aquí tan lejos? Ya digo, tal vez lo que es imposible para ti es posible para Dios. Podemos empezar orando, podemos empezar acercándonos al que llega. Mira, una familia venezolana nueva acaba de entrar por la puerta y me da gusto, porque aquí hay hermanos venezolanos que en cuanto les digo van rápidamente también a buscarlos y les dan el abrazo y les arropan y se identifican. ¿Cuántas cosas podemos cambiar si nuestros corazones están libres del daño, de la ofensa y de la fortaleza del rencor? Agentes del cambio. Y claro, no puedo dejar de hablar de mi tierra, aquí de España también, ¿no? Al final, no sé si alguno de ustedes esté de paso, puede ser, pero hay otros que yo conozco bien, que han llegado de otros países y que ya se van a quedar aquí. Ya sus hijos crecieron aquí, tienen sus casas aquí, tienen sus vidas aquí. El Señor nos ha reunido a muchos de nosotros de tantas naciones, como he dicho, aquí en España. Y este es una tierra y un país, vaya que sí, que necesita también mucha paz, amor y reconciliación de Dios. Este es un país bien dividido, si ya lo conoces y llevas tiempo aquí. Un país donde peleamos por todo, por la política, por las costumbres, peleamos por los territorios, tantas cosas, tantas cosas. Por eso es que necesita mucho la iglesia este país. Por eso es que te necesita a ti
y me necesita a mí. Necesita sembradores de paz. Necesita sembradores del amor de Dios. Necesita predicadores. Necesita hermanos que verdaderamente demuestren a este país que el amor de Dios sana, que el amor de Dios cura, cambia y restaura. Eso se necesita mucho aquí. Y quiero decirte, con esto sí termino. Tal vez algunos de ustedes inmigrantes llegaron aquí buscando una nueva oportunidad, una nueva tierra. Llegaron buscando cariño, integración, abrazos y tal vez no lo encontraron. Tal vez no. Tal vez encontraron de parte de mi país y de algunos compatriotas al revés. Rechazo, abuso, engaño. Yo quiero orar también hoy por ti para que el Señor sane tu corazón con esta tierra. Quiero pedirte perdón incluso. Yo soy español. Soy pastor también en esta iglesia por obra y gracia de Dios. Y quiero pedirte perdón en nombre también de mis compatriotas si aquí te han abusado, te han hecho daño, si te han infligido heridas. Es necesario, lo creo de corazón, porque está en la palabra. Es necesario que perdones, sobre todo si te vas a quedar aquí, porque no puede uno florecer y ser bendecido en una tierra con la cual está herido, con la cual está enojado. Dios no va a poder prosperarte aquí, si ese es el caso. Yo creo mucho en la bendición de la palabra de salir bien de los lugares, ya sea de tu país, ya sea de tu iglesia, ya sea cuando te vayas a casar o te vayas a emancipar de la casa de tus padres. Creo mucho en eso, de salir bien para poder llegar a donde Dios te lleve también bien, en la paz del Señor, en la paz del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esto no es fácil y no es sencillo. Pero hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Cristo está con nosotros. Y estábamos alabando y cantando. ¿Recuerdan lo que cantábamos? Dios, que decíamos, Dios es más grande. Dios es más grande que mi problema. Dios es más grande que mi dolor. Dios es más grande que mi resentimiento. No te preocupes, pero ten la voluntad y da los pasos que el Señor hará lo que tú no puedas hacer. Inclina tu rostro, oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, ¿qué podemos decirte, Señor? ¡Wow! Nosotros hemos sido perdonados sin merecerlo, Señor. Nosotros hemos sido llamados a tu iglesia, Señor, sin merecerlo. Nosotros somos coherederos. ¡Qué bárbaro es esto, Señor! Por tu amor, tu bondad y tu poder, ahora podemos ser llamados hijos, hijas de Dios. Oh, gracias, Señor. Porque, Señor, tú nos has reconciliado con lo más importante, con lo más grande, que eres tú, Señor. Hoy, Padre, podemos acudir a ti así, Señor, libremente para orarte en cualquier momento, en cualquier tiempo. Porque, Señor, tú has abierto esa puerta y ese camino. Y, Señor, aunque te fallamos, porque seguimos fallándote, Señor, a diario, podemos volver a ti rápidamente, Señor, y encontramos otra vez reconciliación. Encontramos otra vez, Señor, tu abrazo de perdón y de amor. Señor, ayúdanos, porque a la verdad, Señor, el Espíritu está dispuesto, pero a veces, Señor, la voluntad del cuerpo, Señor, es tan difícil. Es tan difícil. Señor, te necesitamos. Te necesitamos si queremos de verdad, Señor, marcar una diferencia en mi casa. Como ahora hablábamos, primero en mi casa, Señor, en mi hogar. En mi hogar eso es lo más importante. Tanto que hemos orado los que estamos aquí por nuestra esposa, nuestro esposo, por tener hijos, por tener, Señor, un hogar. Tanto que hemos sufrido, luchado y peleado. Y cuando ha venido, Señor, a veces lo descuidamos, Padre Santo, Señor. Lo descuidamos. Y nos vamos llenando, Señor, y llenando también a los demás, a mi esposa, a mis hijos, de ofensas, de heridas, Señor. Vamos haciendo daño y nunca paramos, Señor, nunca paramos a pedir perdón, nunca paramos, Señor, a reconciliar. Y eso va creciendo, Señor, y nos va manchando y nos va afectando. Y el ladrón, Señor, el hombre fuerte, el diablo, escondido mirando, Señor, se ríe y se burla, Padre Santo, Señor.
Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a llevar matrimonios, relaciones, Padre Santo, Señor, de pareja que sean sanas, basadas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a pedirnos perdón hasta 70 veces 7, Señor. Ayúdanos, Padre, a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ayúdanos con nuestros hijos, Señor, porque son corona que tú nos has dado, porque los sentimos como lo que son parte nuestra. Y a veces, Padre Santo, Señor, queremos que sean iguales a nosotros, Señor, y les dañamos y les afectamos. Y les llenamos a veces también, Padre Santo, Señor, de cargas pesadas. Ayúdanos también, Señor, a fluir en tu espíritu, a saber ministrarles primeramente el corazón, Señor, por encima de todo lo demás, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Señor, necesitamos como papás aprender a llegar al corazón de nuestros hijos, Señor. Aprender a ministrarlos, aprender a amarlos. Tu vara y tu callado, Señor, para infundirles dirección, pero también aliento, Padre Santo. Aliento en un mundo, Señor, tan hostil, tan duro, tan difícil. Y, Señor, oro también, Padre Santo, por los hijos. Señor, dice tu palabra, honrarás a tu padre y a tu madre, y el Señor larga vida te dará. Señor, ayuda a nuestros jóvenes también, Padre amado, Señor, a comprender tu palabra, a entenderla, a creer en ella, Señor, a pasar por alto a veces los fallos, los errores de nosotros los padres, Señor, porque les amamos, Padre Santo. Ayuda a nuestros hijos también a ir creciendo, sí, a ir tomando autonomía, a ir pudiendo tomar sus decisiones para no olvidar nunca el consejo sabio de quien más les quiere, que no es el mundo, ni son esos amigos mundanos, Señor, no, son sus padres. Señor, trae sanidad, restauración, reconciliación a las familias de esta tu iglesia, Padre Santo, Señor. Muévenos, agítanos, inquiétanos, por duro o difícil que sea la tarea, ponnos ya a hacerla, Padre, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, tú estás en nosotros. Ayúdanos también como iglesia, Padre de la gloria, Señor. Ayúdanos, estamos creciendo, bendito seas. Vienen personas nuevas, familias nuevas, qué bendición, Señor. Ayúdanos a que encuentren aquí en los que somos más antiguos y llevamos más tiempo, no personas perfectas, no las hay, pero sí encuentren a personas sanas, Señor, sanas, que se aman, que se quieren, que se ayudan, Señor, que se dan la mano, que verdaderamente comparten las cargas unos con otros, para que, Señor, de esa manera también ellos quieran integrarse y podamos abrazarles, Señor, con tus brazos de amor. Ayúdanos, Señor, a que esta Navidad que ahora va a comenzar no sea una más. Sea la Navidad de la restauración, papá bueno. Sea la Navidad, Señor, donde yo me atreva a coger el teléfono y a llamar tal vez a esa persona que de alguna manera sé que tengo que llamar, pero no me atrevo, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, en que nuestra mesa ahora en las festejaciones de la Navidad, Señor, tenga espacio, tal vez para invitar a esa persona que nunca me atrevería a invitar, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús, en definitiva, a ser una iglesia, Señor, que busca adorarte y alabarte, no solo con sus labios, sino también con sus actos y con sus hechos. Señor, gracias. Dejamos esta palabra, Señor, delante de tu cruz, confiados en que tú la bendices, Señor, confiados en que tú estás presto a ayudarnos, siempre lo haces. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Padre Santo.